Tomar asiento, hermanos, hermanas. Normalmente pasamos la ofrenda, pero lo haremos después del término, ¿vale? Sentaros, por favor. Hemos cambiado el horario. Antes era a las 11:30. Ahora lo hemos puesto a las 12. ¿Por qué? Pues para que la gente pueda llegar puntual. Pero no sé qué pasa. Habrá que cambiar a la 1. Ya. Bueno, todas esas cosas se entienden, ¿no? Hay que procurar estar puntual. Los que no podéis, lo entendemos. Vamos a orar juntos por la palabra. Amén. Señor y nuestro Padre, te damos gracias el poder estar aquí, Señor. Gracias por cada una de las personas, Señor, hombres, mujeres, niños, Señor, que se congregan. Dios mío, bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu palabra en este tiempo. Señor, ayúdanos, Señor, a hacerte agradables, Dios mío, a obedecerte. Señor, eres tú quien obra en las vidas, Señor, en nuestros corazones, Señor. Por eso elevamos nuestra oración a ti. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú en nosotros, hablándonos, guiándonos, enseñándonos, fortaleciéndonos, Señor, consolándonos, sanándonos, Dios mío. Señor, que tu obra, Señor, perfecta, bonita, Señor, se haga en nuestras vidas, oh Dios. Gracias, papá, gracias. Disipa todas las tinieblas, Señor, todo impedimento, todo aquello que estorba, Señor, en este tiempo, en nuestras mentes, en nuestro corazón, en este lugar, Señor. Y seas tú, Señor, con nosotros, tu autoridad, Señor, tu soberanía. Gracias, papá. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 7. Y ese a partir del verso 21 al 23. ¿Lo tenéis? También lo tenéis ahí en pantalla. Y el mensaje de esta mañana, la palabra de hoy es, a mi comprensión, algo muy serio que deberíamos nosotros tener en cuenta. ¿Lo tenéis? Yo les espero, no se preocupen. Y la palabra del Señor dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, dice así. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Y estas son unas de las declaraciones o las palabras que salieron del Señor Jesús, a mi comprensión, más estremecedoras, ¿no? que realmente pueden conmover el corazón o la vida de una persona. ¿Por qué? Porque imagina o piensa, ¿no?, que estás delante de la presencia del Señor ese día
Y cuando escuchas tú estas palabras y que te dicen o que te digan, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagina vivir toda una vida pensando que vas a ir al cielo y que cuando llegue ese momento no poder entrar y quedarte fuera. Yo creo que esa sería la mayor y más grande decepción que nos podríamos llevar, pero lo más duro y fuerte de esto es que no saber ni poder haber ese momento, hacer algo para que esa situación cambiase. Sino que tan sencillamente el Señor nos dirá estas palabras, ¿no?, así tan fuertes. ¿Qué sufrimiento tal tendría que ser en ese momento, no? Me trae el Señor esta palabra y que os comparta, porque es algo que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque pues vivimos nuestra vida de tal forma, algunos quizá ni siquiera les importa qué va a pasar con su vida. Otros, en cambio, podríamos pensar o pasar nuestra vida pensando de que sí, de que vamos a ir al cielo. Yo creo que eso es tan fuerte, ¿no? El estar todos los días, creernos que esto es así, pero no. Y yo te hago esta pregunta, ¿no? ¿Sabes? ¿Tienes esa seguridad de que tú serás salvo, de que irás al cielo? O también se podría decir, ¿cómo sabes? ¿Estás seguro de que tú no serás uno de los que en aquel momento escucharás esas palabras del Señor Jesús que te diga o que nos diga? ¿Nunca te conocí? En otra ocasión, el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, del verso 47 al 50, el Señor Jesús cuenta una parábola para que sea un poco más sencilla la comprensión, ¿no? Para eso es que el Señor hablaba en parábolas, en parte. Entonces, Él dice, Mateo 13, del verso 47 al 50, y mi Biblia pone como título La red. ¿Lo tenéis? Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Él lo que está diciendo con esto es que esto es lo que ocurre, ¿no? Lo que pasa en el reino de Dios. Dice, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas. Pase usted, hermana, pase usted. Dice, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, dice. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Y yo imagino esto, un lloro que no tiene fin, que no tiene consuelo. Y un crujir de dientes ahí yo no sé si has visto a las personas cuando crujen los dientes, normalmente lo hacen en ira, en frustración, ¿no? En angustia también.
ese crujir de dientes, ¿no? Ese rechinar de porque hay impotencia. Y mezclado con llanto, con lloro, desconsolado. Imagina todo esto, ¿no? Y el Señor Jesús cuenta todo esto, habla de esta parábola y habla de esta forma, porque Él quiere que sepamos que estas cosas van a ocurrir en ese tiempo. O sea, y que no seamos personas que vivamos engañados toda nuestra vida pensando en que pues somos salvos o vamos a ir al cielo. Pues bueno, ¿por qué causa o por qué razón? ¿No? ¿Cuál es la seguridad? ¿Qué es lo que causa seguridad en tu vida? O si hasta el día de hoy te has planteado aquello. Porque hay momentos o tiempos en nuestras vidas donde vivimos de formas en que no nos planteamos eso. Tan solamente vivimos la vida, como se dice, y no como si vivimos la vida de forma como si nunca fuéramos a morir. Como si nunca fuera a llegar ese momento, ese tiempo en donde estaremos delante del gran juez. Y donde no solo se nos pedirá cuentas de nuestra vida, sino que, como dice la palabra de Dios, que se nos apartará, ¿no? Se nos separará. ¿Sabes? Una de los sufrimientos, escuché yo una vez y lo creo, habiéndolo experimentado también, uno de los sufrimientos más fuertes que uno puede padecer, sufrir como ser humano es el rechazo. ¿Sabes? Es el que, ¿no? El que te aparten, el que te marginen, el que te pongan a un lado, el que no te tomen en cuenta, el que te rechacen directamente. Sobre todo cuando personas que aman, ¿no? Que amas, te rechazan o te dejan. El sufrimiento que sufre una persona, sea hombre o mujer, cuando la persona que ama lo rechaza, ¿no? O lo aparta. Piensa en ese sufrimiento que será cuando estemos ahí delante de la presencia de Dios y se te aparte, se te rechace, se te haga a un lado. También podemos observar aquí algo muy importante, que es Dios quien escoge. Es Dios quien separa, quien aparta, porque dice asimismo: el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas, dice, y lo malo echan fuera. Y así será el fin del siglo, dice. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Habrá una selección. Seremos escogidos, ¿no? Por tanto, se entiende a través de la palabra de Dios y las palabras del Señor Jesús que hay alguien quien escoge. Y ese es Dios. Y ese es Dios y ese es el Señor Jesús. Amén. El que escoge. Lo cual nos debería llevar a pensar a que si Él es el que escoge, entonces... y Él es el que, porque cuando tú escoges tienes, ¿cómo se dice esto? Hay un estándar, ¿no? Él dice los justos, un parámetro, si podríamos hacer sencillo, una medida, porque tú cuando escoges, vas al mercado y quieres manzanas, ¿verdad? Tú las escoges, eres tú. Aunque el vendedor te dice, mira, llévate estas, que no sé qué, no, tú como el comprador dices, bueno, no, yo las escojo, y eso es lo que hace el Señor. Amén, es Él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al ser Él es el que escoge, no somos nosotros. O sea, somos nosotros quienes debemos de adaptarnos a sus formas, a sus maneras, a su selección, a su elección.
a su agrado. Al principio leíamos que dice que no todo el que me diga Señor, Señor, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, dice así. Eso es lo que dijo el Señor. O sea, hemos de estar dentro de sus parámetros, de sus normas. Y esto es importante, como digo, ¿por qué? Porque podría ser que pasamos toda nuestra vida engañados de que nosotros iríamos al cielo. ¿Por qué? Porque estaríamos poniéndonos bajo los parámetros nuestros. ¿Qué quiero decir? Viste que cada uno de nosotros nos podemos decir que somos buenos a nuestra propia opinión, porque nos medimos con nuestra regla, con nuestra medida. Por eso es importante saber que es Dios el que escoge. Nos decimos a nosotros mismos, o si preguntas a alguien, quizás le dice, oye, bueno, tú sabes que irás al cielo, y la persona te puede decir, sí, yo voy al cielo. ¿Por qué crees que vas al cielo? Y aquella persona igual dice, bueno, yo soy bueno, porque no me meto con nadie. O yo soy bueno porque hago esto o aquello. O yo iré al cielo porque voy a la iglesia. O porque soy de cierta religión. O porque practico tal cosa. ¿Sabes? Nosotros podríamos vivir toda nuestra vida pensando que podríamos ir al cielo porque pues nos medimos según nuestros parámetros. Incluso, tristemente, hay iglesias o religiones que más bien, que a sí mismos a ellos se endosan, digo así, el que si tú eres parte de esa religión, tú entras al cielo, tú eres salvo. Pero eso no es lo que dice el Señor Jesús. Y no son ellos, o no es esa religión quien te va a decir a ti que tú eres salvo. Y que si tú estás ahí en esa religión, tú serás salvo y entrarás en el reino de Dios. Porque no es una religión la que salva. Ni tampoco bajo tus parámetros tu criterio más bien, que tú pienses que tú eres bueno y por esa razón tú vas a ser salvo o vas a entrar en el reino de Dios. Ese es el gran engaño, es el engaño más grande que podríamos nosotros tener en toda nuestra vida. Y verás, yo puedo decir, bueno, puedo ser engañado en muchas formas y en muchas maneras y de muchas cosas. Y podría tragar y pasar por todas esas cosas y ciertos engaños. Pero hay en una sola cosa en la cual yo no quisiera ser engañado. Porque esto define mi eternidad, mi salvación. Bueno, no pasa nada si alguien me pasa un billete bueno, digo no pasa nada, pero igual pasa. Pero no será tan grave si alguien me pasa un billete de 10 euros o de 5 euros y me lo da falso. Y me ha engañado. Y a lo mejor te engaña en un negocio y te engaña en esto y en todo aquello. ¿Y cómo te sientes cuando eres engañado? Mal, ¿verdad? Defraudado y con todo eso, ¿no? Yo muchas veces me enfado con la otra persona y me enfado conmigo mismo porque digo, me he dejado engañar. Tan ingenuo soy o tan inocente soy o tan tonto, no sé. Podríamos decir así, ¿no? Que me han engañado. ¿A quién le gusta que le engañen? Levante la mano. A nadie, ¿verdad? Pues imagina vivir con este engaño toda nuestra vida. Pensar que, como digo, porque eres parte de una religión, porque vas a tal iglesia, o porque haces tal y tal cosa. Y algunos todavía van mucho más allá con el ego, digo yo. Ni van a una iglesia, ni tampoco se congregan, ni tampoco esto, y sin embargo piensan que van a ir al cielo.
Esto es porque confían en quién, en sí mismos. Confían en sus buenas obras, confían pues, en lo que ellos son, en lo que ellos hacen. Y el Señor Jesús enseñaba respecto de esto en Lucas capítulo 18 a los que confían en sí mismos. Y a esto el Señor Jesús cuenta una parábola sobre los que confiaban en sí mismos. Y mi Biblia pone como título parábola del fariseo y el publicano. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, amén, eso dice como justos, dice, y menospreciaban a los otros. ¿Has visto este tipo de personas? A lo mejor cuando te miras al espejo, no sé. Espero que no sea así. Pero viste que somos muy dices, no, yo no soy malo porque no soy como aquel. Este sí. Este no veas lo que hace, cómo vive, cómo se comporta, cómo habla. Yo no soy como él. Y entonces nos consideramos justos a nosotros mismos. Entonces, él dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Fíjate que los 2 suben al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Esto es bueno prestar atención, ¿eh? Dice que los 2 subieron a orar, pero tú cuando oras, ¿a quién tienes que orar? Pero este fariseo dice que oraba consigo mismo, hablaba para sí mismo. Porque ese tipo de oraciones no suben al Señor. Ese tipo de oraciones Él no escucha, porque son egoístas, son falsas, son engaños. Así que dice el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Claro, él está diciendo, yo soy justo, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy aquello, ¿verdad? Él está considerándose digno de entrar en la presencia de Dios, de entrar en el reino de Dios. Pero estaba engañado. Y sabes, lo que Dios quiere es que nosotros salgamos de ese engaño. Él dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, dice. Lo tenía al lado, al otro pobre. Claro, el fariseo era un hombre que creció instruido en la palabra de Dios, en las leyes, en los mandamientos. El fariseo era un hombre que el hombre, ahora vamos a seguir leyendo, él daba diezmos, ofrendas y todo este tipo de cosas, que no están mal, que están dentro del orden de Dios y de sus mandamientos. Pero él tenía un problema, que él confiaba en sí mismo y por tanto, él se creía que iba a ser salvo, o que podía ser justificado delante de Dios. Y miraba al otro publicano. El publicano era un hombre, pues era lo que se llamaría ahora un cobrador de hacienda. ¿Qué cosas no se dicen de esta pobre gente, ¿no? De los de hacienda. Ladrones, no sé qué, no sé cómo, no sé cuánto, ¿verdad? El problema de todo esto es que él no era solamente un cobrador de impuestos, sino que era judío. Entonces se lo consideraba traidor. ¿Sabes? Dice, ayuno 2 veces a la semana. Fíjate que este fariseo era un hombre que no 1, 2 ayunaba a la semana.
¿Tú cuántas veces ayunas? Doy diezmos de todo lo que gano, dice. ¿Das el diezmo? Digo, si nos pusiéramos a compararnos con este hombre, con este fariseo, nos quedamos avergonzados, ¿no? Nos pone la cara colorada. Mas, sin embargo, bueno, él dice, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y sabes cuál es la diferencia de este hombre, del publicano? Es que él, en vez de ensalzar las cosas que él hacía, las buenas obras, como el fariseo que hacía este tipo de obras y este tipo de cosas, él no se presentó delante de Dios con todo esto, ¿no? Sino que él se presentaba delante de Dios reconociéndose que era pecador. Y que delante de Dios, ¿con qué podemos nosotros justificarnos, por decir así? Delante de Él podríamos decirle, Señor, yo te he dado no sé cuánto de diezmos, y yo he hecho esto y aquello, y he ofrendado no sé cuánto, y construido esto, y bueno, no lo sé, un montón de cosas, me he portado bien y soy muy bueno. Dice el Señor Jesús que, os digo, dice, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Así dice. Aquel que tuvo humildad en su corazón fue justificado. La elección la hace el Señor. Y no somos nosotros quienes con nuestras buenas obras, que podríamos decir que si es que las hacemos, porque eso también ya es otra cosa, que deberíamos hacerlas, amén, pero no para gloriarnos delante de Dios por las cosas que hacemos, porque eso no nos justificaría delante de Él. Así que Él dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A esos son los que Dios levanta, ¿no? Y esos son los que son justificados delante de Dios. ¿Sabes? Dios llama al arrepentimiento y al bautismo de arrepentimiento. Si quieres saber cómo tú puedes entrar en el reino de Dios y cuál sería el paso si realmente en tu corazón hay esta, yo podría decir, esta preocupación en ti, que debería de haber. Porque de lo contrario seríamos totalmente irresponsables con nuestras propias vidas mismas, nuestra salvación misma. Y Dios llama, y Dios llama y llama y llama al arrepentimiento. Una y otra vez, a uno, a otro y a otro, y a tantas y tantas gentes, porque dice que el reino de los cielos es como una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, dice así. O sea. Y Dios llama. Y a primera instancia lo que nosotros debemos hacer es escuchar el llamado de Dios a nuestras vidas. Amén. Amén. Si una primera señal de que tú vas en el buen camino para la salvación es escuchar el llamado del Señor al arrepentimiento. Amén. El que tenemos que hacer es dejar de justificarnos por nosotros mismos
y dejar de pensar que vamos a ser salvos por nuestras propias acciones y por nuestras propias bondades, según nuestro criterio y nuestro parecer, sino que dice que somos llamados por Dios al arrepentimiento. Dios nos llama de esta forma o de esta manera a entrar en su reino. Mateo capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 1. Y habla sobre Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino. ¿Sabes cómo se prepara el camino en nuestras vidas, en nuestros corazones? Preparar el camino es hacer las primeras cosas, dar los primeros pasos. Amén. Preparar el camino es escuchar el llamado de Dios al arrepentimiento. Eso es preparar el camino. Así que dice la palabra de Dios que Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué dice? Arrepentíos, ¿por qué? ¿Cuál razón? ¿Por qué causa? Aleluya. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nuestro primer paso es arrepentirnos. ¿Cuál es la causa, la razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas. Y no hay forma de entrar si no hay arrepentimiento en principio. El primer paso en nuestras vidas es este. Por eso sus primeras palabras fueron, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, dice, enderezad sus sendas. Amén. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. ¿A qué salían? Juan el Bautista les llamaba al arrepentimiento. Y todos ellos dice que salían, y salía a él Jerusalén y toda Judea. Salían a ese llamado. Y es al llamado al cual nosotros, en principio, a primera instancia, somos llamados. Es al arrepentimiento. Esa voz que te dice, de parte de Dios, hoy u otro día, que te llama, que llama en tu corazón y te dice, ven, arrepiéntete. Y dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo es parte de tu camino de salvación. Y es al cual también hoy el Señor Jesús te llama. Si hay arrepentimiento en tu vida, tú debes dar el siguiente paso y bautizarte. ¿Qué es el bautismo? En aquel entonces, en aquel tiempo, el bautismo se practicaba o tenían que practicar aquellas personas que no eran judías en aquel entonces, pero que querían ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué representaba el bautismo? ¿O qué representa hasta el día de hoy? Lo mismo que cuando tú entras, sea a la ducha, o sea a ¿cómo se llama? A una bañera,
¿O entras a un... ¿A qué entras a la ducha? A darte un baño, ¿verdad? Sí, pero ¿para qué? Para quitar la mugre, ¿no? Bueno, para refrescarte. Pero principalmente entramos o nos damos un baño ¿para qué? Para limpiarnos, para lavarnos. Amén. Entonces, el bautismo en sí es la representación física de tu lavado, de tu limpieza, de que tú quieres ser limpio. Amén. Eso es el bautismo. A purificarte, a lavarte, ¿no? Algunos que se necesitan más le ponen ahí yo no sé. Yo conocí uno que le echaba lejía para darse el baño. Sí, sí. Era ¿cómo se llama esto? Un fanático de la... sí, pero la suya, física. Sí, sí. Decía, yo tengo que, claro, no con el bote entero, pero él se lavaba con esto y estaba todo el tiempo. Se sentía... Yo decía, ojalá eso ocurriera en su corazón, en su alma, ¿no? Claro, porque cuando te sientes sucio dentro, cuando te sientes por dentro, ¿no? Cuando tu mente, cuando reconoces en tu corazón que necesitas ser lavado, limpiado por dentro. Esas eran las personas que salían al bautismo de arrepentimiento, que escuchando las palabras de Juan, ¿sabes? Se arrepentían. ¿Sabes? Ellos querían ser lavados y ser limpiados. Y ese es el camino, hermanos, hermanas, el que debemos nosotros preparar para nuestras vidas. Así que dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Sabes? Cuando sales, yo recuerdo mi bautismo. Fue una cosa que, la verdad, muy, muy bonita, muy preciosa. El Señor vino a mi vida de una forma tan poderosa. Yo no sé cuántos días lloré, pero lloraba cada tiempo, cada momento. Digo, ¿por qué lloraba? Porque me reconocía como yo era. Me veía pecador, sucio, malo, indigno. Y tantas cosas que yo... Cada día, mi arrepentimiento no fue de un momento, mi arrepentimiento no fue de un día, ni tampoco de una semana, ni tampoco... Me duraron mucho tiempo. Digo, en aquel entonces, a primera instancia, cuando vino Dios a mi vida. Todo lo que yo quería hacer es ir a pedir perdón a los que había ofendido y a los que había hecho daño. Y me dediqué a eso gran parte de ese tiempo. Como digo, no sé cuántos, me duró mucho. Porque tenía esa necesidad de ser perdonado, de ser limpiado. Esa necesidad se llama arrepentimiento, hermanos, hermanas. Que solamente te lo trae el Señor, te lo trae Dios. Y cuando hube llegado a esta palabra, comprendí que tenía, porque era tal mi necesidad de limpieza, y leí sobre el bautismo y supe que tenía que bautizarme. Yo tenía que ser lavado, tenía que pasar por allí. Así que había un pastor que no me conocía casi de nada, una iglesia a la cual... y yo iba allí. Entré a esa iglesia caminando y estaban alabando y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Como digo, mi arrepentimiento no fue de un día, ni un dos, ni dos. Digo, tan pecador era que tardé tanto. Tanta maldad había en mi corazón, tanto rencor, tanta ira, tanta amargura, no sé.
tanta frustración, tristeza, no lo sé. Tanto había que Dios estuvo días. Y fue una limpieza muy bonita porque el Señor no solamente me limpió internamente, sino que también me limpió físicamente. Porque a esto yo era alcohólico, drogadicto, estaba enganchado a un montón de cosas. Y Dios me fue limpiando aún físicamente. Hay que preparar el camino. Este arrepentimiento, cuando viene a nuestras vidas, crea una necesidad de limpieza en tu alma, en tu corazón y aún hasta en tu cuerpo. Así que yo entiendo estas gentes, estas personas que salían, dice, de tantos lugares, ciudades enteras, y eran bautizados por él en el Jordán, dice, confesando sus pecados. Porque la confesión de nuestros pecados tiene que ser pública. Amén. Amén. No como cuando vas a un sacerdote, como se hacía en la Iglesia Católica, no sé, se seguirá haciendo y todo esto, y le detallabas todo, ¿no? Pues, tienes que hacerlo, pero a Dios delante de Él. Por supuesto que sí. Pero el día de tu bautismo, tú tienes que confesarte como un pecador y que necesitas ser limpio, ser lavado. Y una vez esa confesión, se te bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eres sumergido en aquellas aguas para que seas lavado. Amén. Amén. El verso 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. Tú fíjate, porque estos hombres venían en hipocresía y les decía esto, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les dice así. Es decir, Juan el Bautista les decía que no hay forma ni manera de que puedan huir. Que no porque se crean que son esto y aquello, tan buenos y todo esto, más bien Él les decía, sed pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, les dice. O sea, que no porque sean hijos de Abraham, hijos de la promesa, no por eso no tengan necesidad de arrepentirse. Yo he conocido personas que por quizás su padre y su madre son salvos, también creen que ellos van a ser salvos. Sin hacer su confesión, sin arrepentirse delante de Dios realmente de corazón. La salvación es personal e intransferible. No puedes heredar salvación. Y el verso 10 dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, dice, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Por tanto, hermanos, hemos de ser nosotros conscientes y responsables. Es separado, ¿vale? Responsables con nosotros mismos. Y no pensemos que porque somos buenos o porque vamos a la iglesia o porque somos, no sé, de tal o tal religión, o porque nos comparamos con otros que son a nuestro criterio y nuestro parecer más malos que nosotros o peores,
nosotros vamos a poder entrar en el reino de Dios y ser salvos. No. Debemos de estar bajo el mandato de Dios, bajo su mandamiento, bajo su precepto, en su estándar y no en el nuestro. Mateo capítulo 4 y el verso 17, el Señor Jesucristo dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Sabes cuál fue la predicación del Señor Jesús y de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él dice arrepentíos y te da una razón. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué tengo que arrepentirme? Porque vamos. A mí me revuelve el corazón, se me hace así un puño cuando escucho a la gente decir, yo no me arrepiento de lo que he hecho. No me arrepiento de lo que he vivido, ni de todo lo que he hecho, ni tal. Y si volvieran a hacerlo, volviera a hacer. He escuchado a alguno que dice tal cosa. No. Hemos de arrepentirnos. Hemos de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos, no entraremos en el reino de los cielos. Pero el Señor Jesús dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está haciendo una invitación al arrepentimiento, pero también una invitación al reino de Dios. Amén. Está diciendo, puedes venir, el reino de los cielos se ha acercado, pero necesitas arrepentirte para que puedas entrar en él. Amén. Para terminar, Hechos capítulo 2. Y el verso 37 al 39, esta fue la predicación del apóstol Pedro. Y con esto quisiera también invitarles a ponerse de pie. Verás, mientras que Pedro compartía o daba un mensaje similar al que hemos escuchado, dice que aquellos que estaban presentes, dice así, en el verso 37, al oírlo esto, se compungieron de corazón. ¿Sabes lo que es eso, no? Eso es algo como cuando te están hablando y en tu corazón se remueve y se mueve algo, con fuerza, con poder. Algo que te consterna, algo que te aflige, que te entristece quizás aún. Cada palabra que Pedro hablaba, cada palabra que Pedro decía, llamándoles al arrepentimiento, porque si no se arrepienten no entrarán en el reino de los cielos. Cada palabra dice que hablaba a su corazón. Si tú en esta mañana escuchas estas palabras en tu corazón, si como estos hombres tu corazón dice, se compungieron, dice, de corazón, entonces la respuesta tuya debería de ser, como dijeron ellos a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa es la respuesta que Dios espera. No justificaciones por nosotros mismos, sino ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, ¿para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, amén. O sea, ninguno puede decir aquí ahora, no, yo no, soy muy malo y no puedo, o no soy capaz.
La palabra del Señor dice que para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, dice, y para todos los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios llame. Amén. Amén. Y yo quisiera invitarte, Carlos, por favor, puedes pasar y tocamos una adoración. Y mientras suena la adoración, si esta palabra ha entrado en tu corazón y Él te está llamando y lo escuchas con fuerza al arrepentimiento, tú no resistas más. Escucha la palabra de Dios que habla a tu corazón. Cierra tus ojos donde estás. Es para que nada te distraiga y puedas estar tú y solo tú con Dios en su presencia. Y si aún hay algo que te cuesta, ahí donde dices, Señor, pero Dios, yo estoy atrapado aquí en este pecado. No puedo salir, yo lo he intentado de muchas veces y no tengo la fuerza suficiente. O le puedes decir, perdóname porque yo he confiado en mí mismo todo este tiempo. Pero ahora sé que ninguna de mis buenas obras son suficientes para justificarme delante de ti. Tú arrepiéntete hoy y pídele perdón al Señor. Y pídele que te ayude. Cierra tus ojos. Aleluya, Señor. Señor y Padre amado, te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. Señor, que es tan necesaria, Dios mío. Señor, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, nuestras falsedades, de nuestros engaños, Señor, nuestras malas acciones. Señor, aún en nuestra mente, Señor, ahí en lo íntimo, Señor, de nuestro corazón, Señor, hemos pecado. Con malos sentimientos, Señor, con malos pensamientos, oh Dios. Y aún con acciones, Señor, por tanto te pedimos que nos perdones. Señor, y allí donde somos tan débiles, Señor, y tropezamos una y otra vez, o caemos y caemos, o pecamos y pecamos, Señor, te rogamos que nos fortalezcas, Dios mío. Señor, también te oro por aquella persona que ha entregado su vida hoy, Señor, que ha dispuesto su corazón a arrepentirse, Señor, por primera vez, Dios mío. Te doy gracias por él, Señor. Gracias por la obra que tú vas a hacer en su vida, Señor. Gracias, Señor. Bendícelo, Dios mío. Y por los que renovamos nuestro arrepentimiento hoy, Señor, muchas gracias, papá. Señor, queremos preparar el camino, Señor. El camino, Señor, para ti, Dios mío. Ven sobre nosotros, Señor. Bendícenos, Dios mío. Que muchos corazones, muchas vidas, Señor, se arrepientan. Busquen bautizarse, Señor, en arrepentimiento, Dios. Gracias, papá. Gracias por esta iglesia,
por sus familias. Obra en ellos, Dios mío. Te lo damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a pasar la ofrenda, que no la pasamos, Sergio, hermano. Vamos a orar por la economía, que Dios bendiga nuestra economía y que bendiga el dador alegre.